profesionales guatemaltecas que tenemos el gusto, el placer de que trabajan con nosotros, la licenciada Olga Roldán, que ella es abogada, y Silvana Nower, que atiende exactamente esta cuenta de doTERRA con respecto a los cierres contables, pero principalmente el aspecto tributario. Así que en primera instancia me complace presentar a la licenciada Roldán. Ella, como les decía, es abogada y notaria, ya tiene tiempo de trabajar con nosotros y específicamente ella nos va a compartir con respecto a las figuras legales que la legislación guatemalteca, especialmente un negocio como el que ustedes tienen. Así que, licenciada Roldán, la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Qué gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Me permiten, no sé cómo podría yo compartirles las diapositivas. Sí, abajo hay un botoncito que dice Share Screen o... Share Screen está en color verde, abajo. Ahí. Perfecto, ahora sí. Gracias. Pues buenas tardes, es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes y como indica el licenciado, pues es importante que el día de hoy queden claros algunos temas importantes. Dentro de estos están las personas sujetas al pago de impuestos. Dentro de estas personas que existen individuales y jurídicas. Dentro de las personas individuales y jurídicas, las personas individuales son las denominadas naturalmente como el hombre o una mujer sujeto a derechos y obligaciones. Y dentro de las personas jurídicas son todas las personas inmateriales e incorpóreas que son agrupaciones de personas individuales y que el Estado le reconoce una persona jurídica distinta a sus miembros. Dentro de los ejemplos que hay de personas individuales está la persona humana y la persona jurídica. Dentro de estas podemos encontrar el Estado, las municipalidades, las iglesias, la Universidad de San Carlos y las sociedades que indica el Código de Comercio. Estas personas tienen capacidades, tienen dos tipos de capacidades, la capacidad de goce y de ejercicio. Las personas individuales son las que tienen la capacidad de goce inicia desde el nacimiento y termina con la muerte. Y la capacidad de ejercicio es la que empieza cuando se cumple la mayoría de edad. En cambio, las personas jurídicas tienen las mismas capacidades, pero la adquieren en el momento que se inscriben, ya sea en el registro mercantil o en el registro de las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen diferentes fines. Hay fines lucrativos y fines no lucrativos. Dentro de los fines lucrativos están las sociedades de vecinos, y los lucrativos son todas las sociedades mercantiles. Por ejemplo, que es la más utilizada en Guatemala, la sociedad anónima y las empresas. Es importante tener claro que una sociedad mercantil y una empresa mercantil no es lo mismo. La sociedad mercantil es una agrupación de varias personas que mediante un contrato se unen para la realización de un fin lucrativo. Crean un patrimonio y adoptan una forma establecida en el Código de Comercio. Como se los indicaba anteriormente, la más utilizada es la sociedad. Empresas es un conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinados para ofrecer al público y con propósitos de lucro, de manera sistemática, los bienes y servicios.
Las empresas, para entender mejor qué es una empresa, es el conjunto de todo en los locales, se podría decir, la oficina, todo lo que conlleva el mobiliario de una empresa, las personas que trabajan en una empresa, todo esto forma una empresa dentro de una sociedad mercantil. Las diferencias entre cada una, podemos ver que la sociedad mercantil es una persona jurídica y la empresa mercantil es un bien mueble. La sociedad mercantil tiene capacidad y la empresa mercantil no tiene capacidad. La sociedad mercantil tiene un representante legal que está inscrito en el registro mercantil y la empresa mercantil tiene un propietario. El propietario también se inscribe dentro del registro mercantil. El trámite es muy sencillo, solo por medio de un formulario. En cambio, una sociedad mercantil sí lleva un trámite pues más largo, publicaciones, y es mucho más largo que una empresa, ¿verdad? Dentro de la sociedad mercantil pueden ser demandadas judicialmente. En cambio, la empresa mercantil no puede ser demandada. La sociedad mercantil no se puede embargar. La empresa mercantil sí puede ser embargada. Y la sociedad mercantil está sujeta a pago de impuestos. En cambio, la empresa mercantil no está sujeta al pago de impuestos. El que paga los impuestos es el propietario en sí. En cambio, la sociedad mercantil es la obligada de pagar los impuestos a través de un representante legal. Dentro de las obligaciones de los contribuyentes, es importante tener claro qué es un contribuyente. Son todas las personas individuales o jurídicas que realizan en el territorio nacional o en forma habitual o periódica actos gravados de conformidad con la ley. Esto quiere decir que toda persona es contribuyente, ya sea un empresario o una persona que esté vendiendo, distribuyendo alguna mercadería desde su casa, es contribuyente. Y los tributos, sabemos que es toda prestación de derecho de dinero que establece el Estado conforme a la ley de carácter obligatorio para cubrir gastos públicos. Y la obligación tributaria la constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Dentro de las obligaciones que tiene un contribuyente es que obligatoriamente se tiene que inscribir ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Deben llevar libros y registros referentes a sus actividades. Estos deben de ser en idioma español y según el Código de Comercio, en el artículo 368, deben llevar los libros de inventario, diario mayor y estados financieros los contribuyentes. Los comerciantes, perdón. También deben de presentar declaraciones que corresponden y formular las ampliaciones o declaraciones que les fueren solicitadas. También cumplir con cualquier otro deber formal que establezcan las disposiciones legales respectivas. Dentro de las obligaciones tributarias que tiene una persona que está afecta al impuesto al valor agregado, esta es emitir de carácter legible y permanente o por medio electrónico una factura, ya sea por las ventas, permutas, arrendamientos, retiros, destrucción, pérdida y por los servicios que presten los contribuyentes, efectos, incluso respecto a las operaciones exentas o con personas exentas. Dentro del régimen del impuesto al valor agregado existen dos, está el régimen general y el del pequeño contribuyente. El del régimen general es, lo elige la persona que tenga venta de bienes o prestación de servicios que excedan de 150,000 en un año. Y el pequeño contribuyente lo elige la persona que tenga ventas de bienes o prestación de servicios que no excedan de 150,000 al año. El régimen general está afecto al impuesto sobre la renta y el pequeño contribuyente no está afecto al impuesto sobre la renta. Dentro de las obligaciones que existen dentro del régimen general es habilitar el libro de compras y ventas.
y llevarlo al día. Deberá llevar una contabilidad completa, realizar el pago del impuesto dentro del mes calendario siguiente, y una de las infracciones del no tener los libros al día, la sanción es de 5,000 en cada periodo mensual. Y también presentar las declaraciones después del plazo, la sanción es de 50 quetzales por cada día de atraso, con una sanción máxima de 1,000 quetzales. Dentro de las obligaciones que tiene el régimen de pequeño contribuyente es habilitar el libro de compras y ventas y llevarlo al día. No está obligado a llevar una contabilidad completa, toda vez que su activo total no exceda de 25,000 quetzales. Realizar el pago del impuesto dentro del mes calendario siguiente, con un 5% sobre las ventas o servicios prestados. Emitir y entregar facturas por todas sus ventas o prestación de servicios mayores de 50. En el caso que sean menores, deberá consolidar el total de las mismas en una sola factura al final del día. No debe estar, este contribuyente no está afecto al impuesto de solidaridad. Y dentro de las infracciones que tiene el pequeño contribuyente, el no tener el presentar las declaraciones después del plazo, la sanción es de 50 quetzales por cada día de retraso, con una sanción máxima de 1,000 quetzales. Y el no llevar los libros al día será una sanción de 5,000 en cada periodo mensual. En el cambio, en las facturas por cuenta del vendedor, en cuanto a la factura especial, el contribuyente que adquiere bienes o servicios de personas individuales que por la naturaleza de sus actividades o cualquier otra circunstancia no entienda o no le entregan las facturas correspondientes, deben emitir una factura especial por cuenta del vendedor o prestador de servicio y le retendrán el impuesto respectivo. El contribuyente está obligado a reportar en su declaración mensual todas las facturas especiales que haya emitido en el periodo que está declarando. Y únicamente, muchas gracias. No sé si tendrán alguna duda. Ya no. Tal vez, disculpe, licenciada, vamos a hacer las presentaciones ahorita y la última media hora que vamos a tener para evacuar dudas. Entonces, todas las personas que tengan alguna consulta lo pueden ir escribiendo en el chat para que al final sean evacuadas. Está bien. Don Marco, tiene deshabilitado el micrófono. Rosso, disculpe, su micrófono está apagado, no lo escuchamos. Perdón por que estuve hablando ahí un buen momento solo. Le decía que muchas gracias al licenciado Quesada por la aclaración. Al final va a haber un amplio para preguntas y respuestas, pero aquí de una vez ya me voy a atrever a responder a alguna de las interrogantes, y aunque la licenciada Nowell va a ampliar el aspecto del pequeño contribuyente, que por un estudio que hicimos va a tener muchas dudas con respecto al pequeño contribuyente esta noche. Pero pregunta ya don Edgar Benito si tengo un régimen general, ¿puedo bajar a pequeño contribuyente? Me atrevo a responderle que sí, solo que hay que considerar que tengo que comprobar que durante el último año sí tuve 150,000 quetzales o menos
como ingresos, ¿verdad? O sea, me inscribieron en un régimen general al principio y puedo inscribirme en el régimen de pequeño contribuyente, pero siempre que mis ingresos anuales contemplados en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior, pues yo haya tenido ingresos hasta de 150,000 quetzales. Y dice, si tengo problema con mis facturas por no haber cerrado bien un negocio, ¿cómo puedo cobrar en doTERRA? Pues ahí, como les decía, la licenciada Nowell va a ampliar al respecto, pero les decía que doTERRA, por lo que conocemos de ella, pues les da muchas facilidades para poder cobrar. Lo más interesante es que ustedes pues obviamente sigan con el negocio. La parte impositiva es algo que siempre se puede arreglar. O sea, lo principal es que ustedes sigan haciendo negocios. La parte tributaria pues nos la dejan a nosotros, que les podemos aconsejar. Pues primero hay el sistema ese de que ustedes puedan cobrar por medio de una factura especial. Eso sí, tiene que ser durante muchos meses, no tiene que ser consecutivo, sino tiene que ser pues acumulativo, mientras ustedes puedan arreglar pues la parte con tributaria de la SAT, que a veces demora un tiempo. Yo creo que es un tiempo prudencial para que ustedes lo puedan solventar. También estamos a sus órdenes ahí. Los personeros de doTERRA saben cómo contactarnos y también les podemos ayudar para solventar, en este caso, su negocio, pero transitoriamente pueden solventar su situación mediante una factura especial, siempre cuando esto no se vuelva recurrente y no sea algo que ustedes ya todos los meses tengan que facturar de esta manera. Así que pueden seguir poniendo sus interrogantes en el chat, que estamos para servirles, y al final también va a haber un espacio adicional para las preguntas y respuestas. Pero ya no le quiero quitar el espacio del tiempo a otra mujer de altos quilates, que estamos celebrando en marzo, pues el mes de la mujer, no solo en Guatemala, sino también en Costa Rica y a nivel mundial. Así que dejo en el uso de la palabra a Silvana Nowell, que nos estará pues ilustrando sobre todo aquello que contempla el régimen de pequeño contribuyente en Guatemala. Por favor, Silvana, la dejo en el uso de la palabra. Gracias, licenciada. Buena tarde. Les vamos a compartir mi pantalla. ¿Me pueden hacer favor de avisarme cuando ya la puedan ver? Permítame un segundo. ¿Me podrán avisar, por favor, si ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya le pongo. Sí, la estamos viendo. Ok, muchas gracias. Pues esta tarde les vamos a compartir lo que es respectivo al régimen del pequeño contribuyente. El objetivo de esta presentación es que todos los que están inscritos en el pequeño contribuyente puedan conocer sus obligaciones al momento de que se inscriban en SAT, ya sea como un negocio o como una actividad económica. Actualmente tenemos dos formas de inscribirse al régimen de pequeño contribuyente. El que ya conocemos todos, que existe desde hace varios años, es el régimen de pequeño contribuyente, y ahora tenemos uno nuevo que se llama régimen electrónico de pequeño contribuyente. Como su nombre lo indica, en este medio solamente deben hacer trámites y registrar sus facturas y sus libros, todo de forma electrónica.
Ya no es tan nuevo porque tiene ya más de un año que la SAT pudo habilitarles a todos los contribuyentes este sistema para que puedan participar por ahí. Ese es el régimen de pequeño contribuyente. También pueden ser pequeños contribuyentes las personas individuales, jurídicas y los profesionales liberales. Las personas individuales, como lo comentó la licenciada Roldán, pues son todas aquellas personas que adquieren una capacidad de derecho después de los 18 años. Las personas jurídicas, entre estas incluimos por lo regular a todas las sociedades. La más común, como ella dijo, es la sociedad anónima y tenemos otros tipos de sociedades de responsabilidad limitada y ahora las nuevas sociedades de emprendimiento. Y entre los profesionales liberales podemos tener como los abogados, los médicos, los arquitectos, ingenieros y que además están inscritos en algún colegio profesional. Como les comentaba, la Administración Tributaria SAT desde el 1 de marzo del año 2020 puso a disposición de los contribuyentes el nuevo régimen electrónico de pequeño contribuyente. La inscripción al régimen electrónico de pequeño contribuyente la deben contar con varios requisitos, que son contar con el NIP, tener un usuario de agencia virtual, que este lo pueden obtener ingresando al portal de SAT y luego por ese medio hacer su solicitud de usuario. Este sí deben descargar una solicitud, firmarla y adjuntar una fotocopia de DPI y debe llevarse personalmente a SAT para realizar ese trámite. Luego deben inscribirse ya a través de la agencia virtual y registrar ante SAT una cuenta bancaria. Esto es solamente para los del régimen electrónico de pequeño contribuyente. Y también deberán autorizar a la SAT para que pueda debitar de esa cuenta bancaria el impuesto mensual generado de sus ingresos o por la prestación de algún servicio. Lo que tiene de beneficio estar en este régimen es que solamente paga el 4% sobre el total de sus ingresos brutos. Este beneficio lo da SAT porque este impuesto se paga en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. ¿Cómo se paga? Mediante débito de cuenta bancaria y eso lo hace SAT desde sus registros. ¿Cómo pueden inscribirse al régimen? Bueno, deben tener registrado ante la SAT ya su documento de identificación, o sea, el DPI. Deben tener una cuenta de correo electrónico y deben contar con una factura de teléfono, energía eléctrica o servicio de agua. En caso de que sea de teléfono, debe ser de una línea fija y esta debe tener la dirección donde ustedes van a registrar, ya sea su domicilio comercial o su domicilio fiscal. Estas facturas deben estar debidamente canceladas y además de eso deberán poseer, no deben tener más de 2 meses de anterioridad a la fecha que se haga el trámite. Luego podrán ingresar por su agencia virtual, entran al icono de servicios, luego actualización de datos y desde ahí empiezan a hacer su inscripción. Llenan todos los datos del establecimiento, como si le van a poner nombre comercial y si es una persona individual, pues el nombre de la persona y luego afilian el régimen. Ya sea, ahí pueden escoger si van a ser pequeño contribuyente o régimen electrónico de pequeño contribuyente. Si eligen el régimen electrónico, deberán adjuntar los datos de la cuenta bancaria, incluyendo nombre de banco, número de la cuenta. La cuenta debe ser específicamente en quetzales y debe ser de cuenta de monetarios. La afiliación a este impuesto quedará a partir del día 1 del mes siguiente. El monto máximo que pueden tener de ingresos los pequeños contribuyentes es de 150,000 quetzales anuales. ¿Qué pasa si superamos este monto? La SAT puede inscribirlos automáticamente al régimen general de IVA y deberán pagar el 12% de IVA. Si durante el año
siguiente, ustedes, los pequeños contribuyentes, no llenan los 150,000 de ingresos, podrían volver a solicitar a SAT el regreso al mismo régimen de pequeño contribuyente. Pueden hacer este cambio de dos formas, de forma voluntaria o por requerimiento de SAT. En el régimen de pequeño contribuyente que todos ya conocemos, ese debe pagar una tarifa de 5% sobre el total de sus ingresos brutos recibidos durante el mes. El pago del impuesto. Hay dos formas de realizarlo. Por medio de retención definitiva o ya sea por pago directo. La retención definitiva solamente se la pueden hacer al régimen de pequeño contribuyente. Las personas que elijan el régimen electrónico de pequeño contribuyente no están sujetas a retención. ¿Quiénes les pueden hacer una retención a los pequeños contribuyentes? Pueden ser las entidades gubernamentales o también los agentes de retención de IVA nombrados por SAT. También se puede dar el caso en que el pago se vuelva mixto. Que tienen, por ejemplo, si le facturaron a una entidad gubernamental o a un agente retenedor de IVA, este les va a entregar una constancia de retención. Pero si ustedes se emitieron otras facturas que no tienen retención de IVA, entonces ese impuesto deberán pagarlo. ¿Y cómo lo hacen? Ingresan al formulario, ponen el total de sus ingresos, restan la retención definitiva y luego realizarían el pago de la diferencia que genere el impuesto. La obligación de solicitar factura. Todos los contribuyentes tenemos la obligación de solicitar nuestras facturas, ya sea por compra de bienes o por adquisición de servicios. Ahora tenemos las facturas que debemos autorizar ya estando inscritos y tenemos dos tipos de facturas. Por el momento, que son facturas en papel, las cuales solamente tienen vigencia de 6 meses, y las facturas electrónicas en líneas, FEL, que esas no tienen vigencia. Y creo que muchos de los pequeños contribuyentes ya están haciendo uso de esta herramienta. Pueden hacerla por medio del portal de SAT, ya teniendo su agencia virtual. Y es un medio más económico porque no tienen que estar gastando en mandar a imprimir facturas. ¿Qué requisitos debe tener una factura? Sea electrónica o en papel. Debe tener identificación del pequeño contribuyente, serie y número correlativo del documento, fecha de emisión de la factura y especialmente la frase no genera derecho a crédito fiscal. Debe llevar los nombres y apellidos completos y nombre comercial y razón o denominación social del emisor. El número de identificación tributaria y la dirección del establecimiento donde se emite la factura. ¿Qué debo yo hacer para poderme habilitar como emisor de facturas electrónicas ante SAT siendo un pequeño contribuyente? Pues debo cumplir con 4 requisitos básicos. Si alguno de los contribuyentes quisieran emitir documentos tributarios electrónicos, o sea, facturas en línea, FEL, no podrá inscribirse si no cumple con estos 4 requisitos. Entre ellos están tener los datos actualizados o ratificados en el RTU. ¿Cuándo se debe realizar esto? Las personas individuales con la fecha de nacimiento y las personas jurídicas con la fecha de constitución. Debe poseer como mínimo un establecimiento activo, estar afiliado al IVA y tener un domicilio localizado. La obligación de emitir factura. Todos los contribuyentes estamos obligados a emitir factura por la venta de un bien o un servicio. En los pequeños contribuyentes en las ventas menores de 50 quetzales pueden unir todas sus ventas al final del día y realizar una sola factura. En esta deben colocar en el nombre clientes varios y en el NIT consumidor final. Deberá conservar la factura en original y copia. Hay algunos de los contribuyentes, hemos tenido algunos casos que ellos emiten una factura de estas y luego, bueno, como no tengo el cliente a quien entregarle la factura original, la corto del talonario y la boto. Eso no es posible. Deben conservar todos sus documentos.
La frase no genera derecho a crédito fiscal. Esta debe ir impresa y en un lugar visible en las facturas de pequeño contribuyente, debido a que estas no incluyen el 12% de IVA. ¿Qué consideraciones tiene el régimen de pequeño contribuyente? Que no presenta declaración mensual, trimestral y anual de impuestos sobre la renta, debido a que no está afecto a ese impuesto. No presenta declaración de ISO y también no presenta informes de inventarios semestrales si lleva contabilidad completa. En lo referente a la habilitación de libros, tenemos 3 tipos de libros que podemos habilitar. El libro manual, que es el más conocido porque lo podemos comprar en alguna librería y ya viene impreso. La forma computarizada, que se puede llevar en un archivo de Excel siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones de SAT para dicho libro. Y ahora en el nuevo régimen del pequeño electrónico de pequeño contribuyente pueden llevar el libro electrónico tributario, conocido como LET. La habilitación de cada hoja tiene un costo de 50 centavos. Todas las personas que lleven contabilidad completa están obligados a autorizar sus libros. Óigase bien, es diferente la habilitación que se hace en SAT y la autorización que deben hacerla en el registro mercantil. De lo contrario, al momento de que puedan tener alguna fiscalización, pueden hacerse acreedores a una multa de hasta 5,000 quetzales por cada fiscalización y que no tengan la autorización de sus respectivos libros. Entre estos incluiría el libro de inventarios, diario, mayor y estados financieros. ¿Cómo deben llenar el libro de compras y ventas? Pues este solamente es un libro que tiene 2 folios y en uno tiene en el lado izquierdo el libro de compras y en el lado derecho el libro de ventas. Los requisitos que pide SAT para estos libros es que tengan fecha, número de documento, tipo de documento, en el área de compras, el nombre del proveedor, el NIT y el total. Y en el registro del lado derecho que corresponde a las ventas, debe llevar fecha, número de documento, tipo de documento, nombre del cliente, el NIT y el valor total. Recuerden que este registro lo debemos hacer de forma cronológica. Luego tenemos la declaración y pago del impuesto. El pago del impuesto se puede realizar cuando estamos en el régimen de pequeño contribuyente en el mes calendario siguiente al mes que se vence en cada periodo mensual. El que está inscrito en el régimen electrónico de pequeño contribuyente será dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. El formulario de Declaraguate que deben llenar es el formulario 2046. En este ponen su número de NIT y ahí automáticamente les aparece su nombre y deberán ingresar el total de sus ingresos brutos y automáticamente el formulario les calcula el valor del impuesto. Ustedes deberán validarlo y si el formulario tiene algún error, el mismo formulario le indica que hace falta llenar alguna casilla. Si ya todo está bien, se procede al tercer paso, que es a congelarlo. Cuando el formulario se encuentre en estado validado, pueden aún regresar y hacer alguna modificación si hay algún error en el mismo. Cuando pasamos al tercer paso, que es el de congelar el formulario, ya no se puede hacer ninguna modificación. Entonces, ¿qué procedería ahí si no han presentado o no han hecho el pago del impuesto? Todavía pueden emitir un nuevo formulario. El que hicieron anteriormente siempre quedarán los registros de SAT, pero si no fue pagado en banco, no ocasiona ningún problema. Luego de congelado, se emite la boleta SAT 2000. Con esta pueden realizar el pago del impuesto y ustedes deciden cuál sería el procedimiento para hacerlo. Si tienen ya una banca virtual habilitada para hacer el pago y si no, pues pueden presentarlo en una ventanilla bancaria. El impuesto del régimen electrónico de pequeño contribuyente, este deberá llenarse en el formulario de Declaraguate 2241. Este de forma automática también con ustedes ingresando el valor de sus
de sus ingresos brutos, este les calculará también automáticamente el valor del impuesto. Dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente, SAT hará el débito de la cuenta bancaria que ustedes registraron y se les cobrará la tarifa del 4%. ¿Qué pasa si su cuenta no tenía fondos suficientes o definitivamente no tiene fondos? Entonces, lo que ustedes deberán hacer es pagar la tarifa del 5%. Y esto sucede al día siguiente de los 10 días hábiles que había dado SAT para el pago de este impuesto. ¿Qué procede si dejamos de facturar? Muchos de los pequeños contribuyentes han adoptado una forma de que ellos no dejaron de facturar y creen que ahí se terminó la obligación con SAT. Y esto ha ocasionado muchos problemas y que muchas personas tengan omisos, les bloquean el NIT y no pueden hacer ningún trámite frente a SAT. Siempre debemos presentar nuestro valor, nuestro formulario en valor cero. Si no tuvimos ningún ingreso, siempre por medio de Declaraguate y llenar nuestros formularios correspondientes. El 2046 para el pequeño contribuyente y el 2241 para el contribuyente del régimen electrónico. Para las ventas exentas, el impuesto no deben cargarlo ni en adquisición de servicios ni en ventas las siguientes instituciones. Por ejemplo, las universidades, los centros educativos. Esto para los centros educativos es en matrículas, derecho a examen y colegiaturas. También el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, más conocido como ICS, y también las misiones diplomáticas, consulares, organismos internacionales que tienen convenios suscritos con el país. ¿Qué pasa si el pequeño contribuyente realiza importaciones? En esta modalidad, el pequeño contribuyente sí deberá pagar el 12% del valor determinado en los bienes que importe. ¿Puede el pequeño contribuyente ser agente de retención de impuestos sobre la renta? Claro que sí. Debe aplicar las retenciones cuando corresponda a empleados. Para empleados puede utilizar la herramienta que proporciona SAT que se llama Retén ISR. Y dentro de la misma ahí puede hacer la carga de sus archivos y realizar las retenciones correspondientes a sus empleados y luego pagarlas dentro de los 10 días hábiles siguientes del mes. También puede hacer la retención a proveedores cuando las facturas lleven la leyenda sujeto a retención definitiva. Esta variará dependiendo del valor de la factura. Se hacen retenciones a facturas de un valor de 2.800 quetzales en adelante. Si la factura pasa del valor de 30.000 quetzales, entonces deberán retener el 5% de 0 a 30.000 quetzales y de 30.001 en adelante retener el 7%. O sea que ese 7% solamente va a ser sobre el diferencial del 30.000 quetzales. Siempre se debe hacer sobre el valor neto, o sea, descontando el valor del IVA para que no cobremos impuestos sobre impuestos. También debemos hacerle retenciones a personas no residentes en el país. ¿Qué quiere decir? Que alguna persona extranjera que nos preste un servicio, debemos hacerle la retención que corresponda, si son honorarios o algún otro servicio que nos hayan prestado. Y también debemos hacer la retención cuando emitamos una factura especial. Las dudas las vamos a aclarar como nos comentó el licenciado Monterroso al final de la presentación y muchas gracias por su atención, muy amables. Muchas gracias, Silvana. Pues creo que la presentación no fue brillante, muy clara. Eso nos actualiza también en cómo se ha movido este régimen de pequeño contribuyente, que sabemos que en los últimos días ha despertado muchas inquietudes. Normalmente, pues la mayoría empezamos siendo
contribuyentes menores. Entonces hay una opción que la mayoría creo que está inscribiéndose en este régimen de pequeño contribuyente, pero no es el único caso, el único régimen. Entonces, también para los que no están en este régimen de pequeño contribuyente, pues vamos a platicar algo al respecto, pensando en que nuestro negocio pues va a ir creciendo, vamos a ir formalizando. Entonces hay otras etapas de la vida de un negocio. Ya como nos indicaba la licenciada Roldán anteriormente, pues hay varios tipos de cómo organizarse con empresas individuales y si no ya formando una sociedad. Recuérdese que para formar una sociedad se necesitan por lo menos 2 personas y ya con otras formalidades. Entonces, quiero agradecer a ambas su participación y quedamos atentos ahí con las preguntas hacia la participación tanto de la licenciada Roldán como de Silvana. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla para que entonces tengamos ahí la oportunidad de lo que estamos viendo aquí a través de lo que continúa con lo del cierre fiscal 2020. Entonces, esto, como les decía, es algo que empezamos a compartir con ustedes. Y tomando en cuenta también que el 2020 fue un año muy especial, pues nos vino pues una pandemia conocida como el COVID-19, pero no importa, sabemos que los distribuidores de doTERRA pues siguieron trabajando y esto no se detuvo. Entonces es un cierre pues con un año atípico. Y pues vamos a ver un poco también de cómo se comportó Guatemala con respecto a su movimiento económico y obviamente también en cuanto a sus impuestos. Y el día de hoy, el jueves 18 de marzo, pues cumplimos con un objetivo, el principal objetivo que nos decía ahí don Eric Quesada cuando nos invitó a dar la charla. Me decía, queremos que los distribuidores de doTERRA estén actualizados. Entonces, están al día de hoy actualizados. Y ustedes en Guatemala miran el titular de uno de los principales diarios de Guatemala, de los de mayor circulación y que también tienen información con relación a lo que pasa todos los días. Y aquí en el titular dice que SAT reconoce descontrol en el régimen de pequeño contribuyente. Viendo la noticia, pues hace alusión a que el superintendente de administración tributaria indica que muchos de estos tributantes permanecen en esta categoría pese a superar el límite de créditos, de ingresos. Entonces, hacían alusión de que hay muchos contribuyentes que llegan a 150,000 quetzales, superan esa meta de los 150,000 quetzales. Hay algunos que facturan 500,000 o hasta ya millones de estos ingresos y siguen en el régimen de pequeño contribuyente. Entonces ha habido descontrol porque esto es un régimen, como bien lo planteaba Silvana, pues es una tarifa reducida que sobre el total de los ingresos, pues uno puede pagar el 4%, el 5%, dependiendo del caso, pero le da una facilidad. Entonces todos vieron la oportunidad ahí de pagar pues más fácil, sin llevar tantos controles y a una tarifa reducida. Sin embargo, con esto de la factura electrónica en línea y todo
lo que se está ahora viendo en que estamos viviendo en una economía más transparente, pues están haciendo algunos cruces y ya es fácil verificar que esos ingresos están siendo más de los 150,000 quetzales. Entonces, primero, prácticamente está montando esta alarma, y por otro lado está haciendo que todos, en primer lugar, de forma opcional, se trasladen a un régimen normal, y si no, la SAT con esos cruces, con esas verificaciones, va a ser relativamente fácil que detecten que estamos facturando más de los 150,000 quetzales anuales, y nos obligan a trasladarnos al siguiente rubro, que sería un contribuyente de carácter normal, y puede ser que ahí vengan multas, recargos, intereses. Entonces, lo aconsejable es que nosotros mismos hagamos un análisis de cómo ha ido el comportamiento de nuestros ingresos en el 2020. Primero, que hagamos un cierre, que hagamos un ajuste, y veamos cómo también vamos en enero o febrero, ya prácticamente cerrando marzo, y si nos conviene o no trasladarnos al siguiente régimen y prepararnos para el siguiente régimen. Pero contrario, pues podemos seguir en este régimen de pequeño contribuyente. Y me imagino que conocen a este señor, el señor Bill Gates, pues indicaba que con este sistema que prácticamente nos estamos robotizando la economía, cada vez van a haber más robots haciendo pues lo que hace un humano, las cosas que se pueden robotizar, pero por ejemplo unas ventas no se pueden robotizar, pero hay ciertos procesos que sí se pueden robotizar. Él indicaba que todo, entonces, robot también debería de pagar un impuesto. Entonces, llega a ser tan humano un robot que pues, también va a poder hacer ciertas expresiones y a no querer pagar impuestos. Siempre el ser humano desde muchas épocas ha tenido esta tentación, ¿verdad? A no querer pagar impuestos. Recuérdense que parte de la decadencia de todo el imperio romano se derivó a que solo ponían impuestos injustos a sus colonias, a esos territorios que conquistaban, y por lo tanto pues vino a derrumbarse derivado de esa subida de impuestos. También veamos la mayoría de ejercicios independentistas, y aprovechando aquí que Guatemala este año cumple 200 años de independencia, como lo cumple todas las repúblicas de Centroamérica, llegando hasta Costa Rica, pues vieron ellos de que los impuestos hacia la corona eran altos, y entonces ellos querían recibir los beneficios que la riqueza derivada de esos impuestos y de esa riqueza que se exportaba hacia España se quedara en Centroamérica. Entonces eso derivó finalmente también en ese movimiento de independencia que se logró hace 200 años. Entonces es un ejercicio que siempre los gobernantes pues tratan de poner impuestos, tratando de recaudar para las necesidades del Estado, y la mayoría de los que pagamos impuestos pues tratamos de reducir la carga tributaria, que al final debería de ser una carga tributaria que va acorde a los beneficios que yo recibo del país. La mayoría dice, bueno, ¿por qué voy a pagar más impuestos si se lo roban, corrupción? Pero por esta noche no platicaremos de eso, sino platicaremos de algo muy técnico con respecto a el pago o no de los impuestos, ya sea en el régimen de pequeño contribuyente o ya a nivel ya teniendo una sociedad. Y esto me permití traer aquí un estudio de los más recientes que la OCDE pues hizo a nivel global.
como les decía, esta no es una exposición política, pero por ejemplo, ahí pueden ver ustedes cuánto se paga porcentualmente relacionado con los impuestos y el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, para aquellos que, por ejemplo, piensan que en Cuba no se pagan impuestos, pues son de las tarifas más altas que hay. También hace una comparación con respecto a la OCDE, o sea, las economías más desarrolladas, hasta un 34%, pasando por países que están también con economías más crecientes y más grandes que la nuestra, por ejemplo, Brasil con un 33.1%. Para mi estimado amigo Eric Quesada, licenciado Quesada, ahí puede ver que en Costa Rica tienen alrededor de un 24%, y entonces podemos ver que en Guatemala nuestra carga tributaria llega alrededor del 12.1, y estando pues en el último lugar de la tabla, ¿va? Entonces comparativamente en Guatemala sí pagamos muy pocos impuestos. Pareciera ser que sí son de las cargas tributarias, o es de la carga tributaria más baja en toda Latinoamérica. Y otra vez viene el comentario, lo que pasa es que tenemos poca cultura tributaria, derivado de que pues, no recibimos suficientes servicios en cuanto a seguridad, en cuanto a educación, en cuanto a salud. Comparativamente también entiendo que en Costa Rica ya ya llevan un buen porcentaje de vacunados. En cambio aquí en Guatemala todavía nos falta. Entonces esas cuestiones a veces hacen que el mismo contribuyente no tenga esa cultura tributaria hacia pagar más, porque sabemos que también no existen buenas carreteras, no existen buenos puertos. Entonces eso incide, se vuelve como un círculo vicioso, en el sentido de que no pago porque no recibo servicios, y viene el Estado y dice, bueno, no hay suficientes servicios en cuanto a educación, no hay desarrollo económico porque hay una muy baja tributaria. Lo cierto es que comparativamente, pues en Guatemala, por eso algunos lo incluyen hasta en una línea gris de convertirnos en un paraíso fiscal, porque nuestras cargas tributarias sí son muy bajas, llega alrededor de un 12.1%. Pero no todo es negativo. Allá estábamos en los últimos lugares, pero ¿qué ha pasado en el PIB, en la economía? ¿Qué pasó en el 2020? Pues que hubo alrededor de una caída derivado de la pandemia de un 9.1% de caída en América Latina y el Caribe. Sin embargo, después de Paraguay, que cayó un 2.3%, Guatemala cayó solo un 4.1%. Y, por ejemplo, otra vez hago la aclaración que esta no es una exposición política, es puramente datos económicos. Pues Guatemala está pues muy distante de países como Venezuela, que llega a que decreció su economía en un menos 26%. O sea, son economías que sí fueron altamente golpeadas, pero tenemos otros países que principalmente dependían del turismo, por ejemplo, de economías que dependen mucho del turismo. El Caribe cayó un 7.9%. Entonces eso indica que en Guatemala no solo caímos relativamente poco, sino que se espera que la economía guatemalteca pues en el 2021 ya esté creciendo entre un 3 y 4%. La misma administración tributaria pues mira con buenos ojos que los ingresos han superado los del 2020.
que no llegaron a la meta de recaudación tributaria, pero en este año pues va muy bien la economía y como les repito, vamos en el segundo o en el 2020 quedamos en un segundo lugar, cayendo solo un 4.1%, y hay que considerar que en promedio América Central y México, que son economías asimétricamente considerables y muy parecidas, pues cayeron prácticamente el doble, con un 8.4%. América Latina y el Caribe, como les indicaba, cayeron un 9.1%. Por lo tanto, creo que hay las condiciones económicas suficientes para que Guatemala siga económicamente estable. Ahora, con respecto a cómo hemos estado en la recaudación tributaria, pues les mostraba cifras muy cercanas al 2020, hasta el 2018, pero esto de la recaudación tributaria baja no ha sido historia de ahora. Por ejemplo, en los años 90 al 2010, Guatemala también estuvo alrededor de un 10% en cuanto a la carga tributaria. O sea, hemos subido un poco la recaudación tributaria y todo la OCDE, que está alrededor de un 34%, y América Latina pues alrededor de un 15%. Entonces la OCDE sí está pues muy por encima de nuestros países, y a pesar de eso también América Latina está por encima de Guatemala. O sea, esto de tener cargas tributarias pues bajas ha sido un problema ya de décadas. Se estimaba que para el año 2020 deberíamos de haber llegado como mínimo a entre un 15 y 20%, pero como les decía, esto no ha sido posible también por el bajo desarrollo económico de nuestro país, pero que se visualiza que vamos a seguir creciendo, que tenemos una economía estable y que existen las condiciones propicias para hacerlo. También derivado de una economía global creciente, pues se han reducido las brechas económicas y también hay pocas exenciones fiscales a nivel mundial. Sin embargo, Guatemala tiene algunas todavía vigentes y ha ido reformando algunas. Por ejemplo, existen oportunidades para la ley de fomento de la actividad exportadora y de maquila. Entonces sabemos que pues existe ahí una oportunidad especialmente para ciertas actividades, como por ejemplo los call centers, como la industria de textiles. Sabemos que los distribuidores de doTERRA no están incluidos ahí, pero para que ustedes también lo tomen en cuenta, la ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable también es una ley vigente. Zonas francas también están vigentes, y en lo que sí podría ustedes como empresarios y pequeños empresarios empezar a sondear es una ley de fomento al emprendimiento que está vigente desde el año 2018. Entonces hay unas oportunidades de emprender y de no solo estar en un régimen de pequeño contribuyente, sino ya aprovechar los incentivos que desarrolla esta ley de fomento al emprendimiento. Pero entrando ya a lo que podemos pensar en qué me toca ahora siendo yo pues empresario, si ya supero los 150,000 quetzales anuales que la SAT va a ser más fácil ahora de identificar si estoy facturando o no esta cantidad, pues tengo oportunidades de tener un impuesto sobre la renta opcional simplificado que es calculado entre el 5 al 7%, dependiendo de la escala de mis ingresos, con un opcional simplificado. Entonces tomo el total de mis ingresos, parecido también al régimen de pequeño contribuyente, y simplemente lo multiplico el total de mis ingresos por el 5 o el 7%, dependiendo de la escala que está, y al cálculo. O existe también el impuesto sobre la renta
de actividades lucrativas. Entonces ya en este caso sí ya necesito llevar una contabilidad completa, determinar mi renta imponible y el impuesto sobre la renta sobre rentas y ganancias de capital en el caso de que yo tenga alquileres o tenga un capital que me está generando dinero en una entidad financiera, en un banco, y entonces también puedo optar a este régimen, o las ganancias de capital cuando, por ejemplo, yo venda un vehículo, o venda una casa, venda un terreno, que también puedo optar a este régimen de rentas y ganancias de capital. Pero será porque la mayoría todavía entonces está en un régimen de pequeño contribuyente, pues porque es muy simple, ¿verdad? En cambio aquí, teniendo ya rentas de actividades lucrativas, yo tengo que estar en un régimen sobre utilidades, como les decía, un régimen opcional sobre ingresos y el otro, las rentas de capital. Entonces, es un método en el que yo tengo que clasificar mis ingresos de estos distintos métodos, ¿verdad? De utilidades sobre ingresos y obviamente también las rentas de capital. Y esto no es solamente por el año de la pandemia, sino que también ya tengo que pensar en tener estos gastos compartidos, teniendo que dividir entre las rentas que son exentas, las rentas que sí están afectas y ya identificar realmente cuáles son los ingresos que están afectos y que me influyen en la actividad que yo desarrollo y cuáles son las actividades que son solamente personales, ¿verdad? O sea, sobre lo que yo estoy trabajando, también tengo que tener esa diferenciación, qué es mi negocio y qué son mis actividades personales para no incluir dentro de mis gastos y cargarle a la compañía gastos que son puramente de la actividad personal. ¿Y cuál es la estructura del cálculo del impuesto sobre la renta ya en el régimen de las utilidades? Dijimos que habían dos regímenes, ¿verdad? En este caso no va a ser ya en simple cálculo del total de los ingresos por el 5% o en el 7%, sino que esto ya es un régimen que me involucra el tener ya una contabilidad, ya sea bajo normas propiamente del decreto 10-2012, que es el impuesto sobre la renta, que es el libro 1 del decreto 10-2012, sino que también pueda utilizar una base contable, por ejemplo, NIF, y que pague bajo la normativa de impuesto sobre la renta, pues sobre los ingresos, pero principalmente sobre las utilidades que yo genere en ese periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que mira cuando yo tengo mi contabilidad? Pues algo muy simple, ¿verdad? Me voy a los resultados, tengo los ingresos, menos los costos, menos los gastos y ahí tengo la utilidad. Eso pues me llega a la utilidad contable, pero eso también tengo que hacer un tipo de conciliación en el impuesto sobre la renta. Hago mi declaración que a más tardar la tengo que presentar usualmente el 31 de marzo del siguiente año. Este año pues por haberse extendido y ser exactamente el 31 de marzo, el miércoles, pues ya hay información que esto va a quedar, esta presentación de la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta hasta el día 5 de abril. Entonces, como les decía, llego a la utilidad contable, le resto las rentas no afectas, porque eso ya pues se estipula que no van a estar afectadas al impuesto sobre la renta. Le resto las rentas exentas también, porque ya que están exentas no las considero. Le resto las rentas de capital y ganancias de capital, porque esas ya van a pagar su impuesto específico, me van a hacer la retención, entonces también las resto. Le sumo los gastos no deducibles, que por ejemplo pueden ser multas o gastos personales, entonces se lo tengo que sumar. Tengo que restarle también otras deducciones, por ejemplo, si soy todavía
en un régimen que tenga estas deducciones de carácter personal, también las puedo deducir. Ahí ya llego a la renta imponible y la tasa del impuesto sobre la renta, que en Guatemala a partir del año 2015 llega a un 25%. Y entonces eso ya determina mi impuesto sobre la renta. Entonces, si comparo aquel régimen muy simple y que me dicen que pago un 4 o un 5% versus un 25%, pues obviamente todo el mundo a primera vista pues puede decir mejor me quedo en el régimen donde la tasa es más baja. Pero ojo, eso hay que compararlo porque estamos comparando uno que es sobre los ingresos, que toma el total de los ingresos, y en este es el de las utilidades, que necesito hacer todo este ejercicio matemático, pero entonces lo que hay que comparar es hacer un presupuesto y entonces calcular qué me conviene más, si estar en el régimen sobre el total de los ingresos o el de las utilidades, y calcular entonces ahí cuál me conviene más. Si este me resulta menos de un 5% o comparado con un 4%, entonces mejor me quedo a este régimen de las utilidades que muchas organizaciones lo tienen, que requieren de trabajo, pero puede ser que este régimen que requiere de más trabajo, pero puede ser que sea beneficioso para la organización teniendo ya muchos negocios. Y como les decía, que el primer ejercicio que tenemos que hacer es separar los costos y gastos por tipo de renta, ¿va? Porque todas tienen diferentes tarifas, con costos y gastos sobre actividades lucrativas, costos y gastos directos de rentas no afectas, de rentas exentas, costos y gastos directos de rentas de capital, y la proporción relativa a rentas no afectas, exentas y de capital de todos aquellos gastos que no pueden aplicarse directamente y que sean necesarios para la producción de estos tipos de renta. O sea, aquí se visualiza que si yo tengo, por ejemplo, rentas no afectas, esas rentas no afectas también generan un gasto, entonces no puedo deducir también esos gastos de rentas no afectas a aquellas actividades lucrativas, porque todo debe de corresponder a que si yo tengo un ingreso, también tengo un costo y un gasto. Y aquí hay que hacer unas consideraciones generales de este régimen, que es el régimen sobre las utilidades, que por ejemplo, aquí vamos a poner un caso, y es algo que también pasa ya el análisis de SAT, que por ejemplo tengo 106.860, que es el 100% de los ingresos, le resto los costos y gastos totales de 51.400, le resto las rentas exentas de 26.715, le sumo los costos y gastos no deducibles, obviamente ahí me van a cargar, es un 15%, le sumo los costos y gastos de rentas exentas, porque no puedo decir, bueno, esto no va a pagar impuestos, entonces se los tengo que sumar, y llego a la renta imponible. Entonces eso lo multiplico por el 25% y entonces tengo que pagar trimestralmente 12.326.25. Se recuerda que también hay una forma de ir liquidando este impuesto en forma trimestral, haciendo los cierres trimestrales, y si la memoria no me falla, da alrededor de un 11%. Si yo divido los 12.326.25 dentro de los 106.860, eso indica que comparado con el otro régimen, esto me está saliendo más caro. Entonces, tengo que hacer este ejercicio para que determinar entonces qué es lo que me conviene más, porque también en este de rentas de actividades lucrativas también se puede pagar pues 5%, 7%, dependiendo de la escala de mis ingresos, y entonces ir viendo cuánto es lo que yo pago, obviamente reduciendo mi carga tributaria. Pero ¿cuáles son los ingresos? Según el artículo 20 del decreto 10 de 2012, que considera como renta bruta, y considera todos los ingresos y beneficios, ya sean grabados, exentos, habituales o no, y devengados o percibidos. ¿Y cuál es la diferencia entre devengado o percibido? Obviamente que si yo ya lo devengué, ya tengo el derecho a cobrarlo,
o si ya lo tengo en mi caja. Obviamente hay que considerar que cuando en el concepto de servicios considera que sea devengado o percibido, pero cuenta que yo también debo de facturarlo, me da esa opción cuando yo tenga el derecho a cobrarlo, cuando efectivamente lo haya recibido. En el caso de bienes, en ese caso sí lo tengo que facturar en el momento que entregue yo estos bienes. También hay que considerar que la ley de actualización tributaria en la parte del impuesto sobre la renta considera que es un impuesto territorial. O sea, todo lo que está en Guatemala paga este impuesto. Entonces, pero si yo tengo ingresos, por ejemplo, de Panamá o de Belice, esos no están afectos. Pero si, por ejemplo, yo tengo mi capital guatemalteco puesto en otras localidades, puede considerarse de que sí son renta de fuente guatemalteca y por lo tanto podría estar sujeto a este impuesto. Entonces, es de considerar si es o no afecto a este impuesto sobre la renta, considerando que es un impuesto de carácter territorial. Hay que considerar entonces los ingresos afectos generados en Guatemala, los que están grabados y los que están exentos, y por ejemplo, las ventas a entidades, a una entidad calificada, a una ley fiscal, por ejemplo, en el 2989, que como los indique, son aquellas calificadas como exportadoras o de maquila, o en este caso los call centers. Y los ingresos no afectos generados fuera de Guatemala, por ejemplo, los dividendos cobrados a subsidiarias en Centroamérica. Si hay algo que es renta de fuente en Costa Rica, y se está generando allá, eso será un ingreso no afecto. ¿Qué puedo yo deducir? Existen algunas reglas de deducibilidad. Uno, que sean útiles, que sean necesarios, que sean pertinentes e indispensables, dice, para generar renta grabada. O sea, yo puedo deducir un gasto que me esté generando un ingreso, pero si yo tengo un ingreso, puedo decir el costo y gasto, pero no puedo decir costos y gastos de algo que no me esté generando ingresos o que no sea indispensable para mantener la actividad generadora de renta. Que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para generar rentas grabadas, contar con documentos y medios de soporte, entendiéndose como tal las facturas, los comprobantes que todos sean autorizados por SAT, las facturas o documentos del exterior cuando, por ejemplo, yo esté importando o cuando vaya al exterior y tenga gastos deducibles. Todo esto tiene que estar a través de testimonio de escrituras públicas o contrato a plazo privado protocolizado debidamente, documentos emitidos por entidades supervisadas por la superintendencia de bancos, porque me tienen que extender un documento, las planillas presentadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, porque si yo tengo sueldos y salarios, también tienen que pagar pues, la respectiva cuota al IX, al IRTRA y al INTECAP, y las facturas especiales también se consideran como documentos de soporte para todos los gastos que yo tenga. En este caso, los sueldos y prestaciones tienen límite de deducibilidad, por ejemplo, para los sueldos pagados a los socios y a sus parientes, dentro de los grados de ley, hasta el 10% sobre la renta bruta. O sea, no puedo tener a toda la familia ahí y pasar de pagarle el 10% sobre la renta bruta y estar soportados en las planillas del Seguro Social cuando proceda, en este caso, cuando estos estén afiliados al IX. ¿Cuál es la documentación de soporte? Como les decía, las planillas presentadas al IX y los libros de salarios. Aquí hacemos esta acotación porque es donde se dan muchos ajustes, ya sea por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria como del IX, que por ejemplo los sueldos de representantes legales que sean gerentes generales y a la vez accionistas, pues máximo 2, están afectos al seguro social, pues no, es deducible, sí, porque son los gerentes, trabajan ahí y entonces sí son deducibles esos gastos. Los sueldos de empleados sí son totalmente deducibles
La bonificación incentivo, que es lo que da más problema, a veces pues está afecto al seguro social. No está afecto al seguro social, pero sí es deducible. Entonces hay que tener soportado también las bases que se hacen para pagar esta bonificación y incentivo para no tener problemas ni para la administración tributaria como para el ICS. Y los sueldos y salarios que no pagaron seguro social, pues van a estar afectos al seguro social. Ahí tenemos la contingencia y no van a ser deducibles. O sea, si no pagamos X cuando proceda, entonces esto no va a ser un gasto deducible. ¿Qué va a hacer esos límites de deducibilidad según el artículo 21 del decreto 10/2012? Las cuotas patronales IRTRA INTECAP, pues el monto pagado y el soporte de las planillas, las asignaciones patronales por jubilaciones, montepíos, pensiones y las primas por planes de previsión social, pues no está establecido, pero debe de contar con autorización de autoridad competente, en este caso el ICS. Cuando son deducibles las indemnizaciones, pues las indemnizaciones pagadas por terminación de la relación laboral, pues el monto pagado cuando yo tenga el método directo o hasta el 8.33 de las remuneraciones totales pagadas. Y estos son los pagos que efectivamente yo hice a través de los cheques, a través de las transferencias o a través de las partidas contables cuando yo tenga el método indirecto. También existen otros ajustes y, por ejemplo, es cuando yo soy emprendedor, alquilo un negocio y hago un contrato y por ejemplo, hago el contrato de mis nuevas oficinas o de mi nueva sala de ventas y lo hago por 5 años y al segundo año, pues yo hice esta mejora y ya solo tengo 3 años, entonces solo para deducirlo. Entonces hay que tener cuidado de hacer las mejoras y de tener los gastos previsibles y hacer los contratos de alquiler en el tiempo que yo considere que voy a tener totalmente depreciado esas mejoras a propiedades arrendadas. En este caso a propiedades ajenas, ¿verdad? También existen otros ajustes muy sonados, que por ejemplo las cuentas incobrables, que ahora está limitado del 3% y no aplica para entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, únicamente en cuanto al capital acumulado e incluido en las cuentas incobrables del contribuyente. También en el caso del método indirecto es el máximo del 3% y no puede incluirse, por ejemplo, los créditos fiscales, lo que la SAT nos debe, las cuentas con empleados, porque va a ser fácil que yo los cobre, las cuentas que yo tenga con garantía primaria hipotecaria, porque en el caso de que no me paguen, pues yo voy a ejecutar esa prenda o esa hipoteca y entonces voy a poder recuperar ese crédito. ¿Y qué pasa? El exceso de la reserva sobre el 3% de los saldos deudores debe ser considerado como un ingreso gravado y los cargos a la reserva deben documentarse. Siempre debo de documentar cómo es que yo hice esa reserva para cuentas incobrables y debo de también, cuando yo tenga el método directo, los requerimientos de cobro escritos y gestión de cobro debo de documentarla, o sea, debo de ejercer, debo identificar que realmente hice una presión para que fuera líquida y exigible esa cuenta por cobrar y realmente no me pagaron. Entonces debo de tener el soporte necesario en el que sí estuve realizando los cobros a través de judiciales. También otro ajuste es recurrente, los ajustes de diferencial cambiario, cuando por ejemplo yo hice negociaciones en dólares o en otra moneda, entonces debo de registrar las ganancias cambiarias o las pérdidas cambiarias y para que sea un gasto deducible, y considerando que a partir del 2012 también estos son rentas afectas, o sea, si yo gané en la compra-venta de divisas son rentas afectas. También hay que considerar que
la SAT puede recalificar las operaciones, entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a aquellas operaciones que yo haga, pues poniendo que realmente que sea el precio en el mercado, que no esté yo identificando que voy a estar alquilando, por ejemplo, un inmueble en 10 quetzales cuando el de mi vecino lo están arrendando en 1000 quetzales. Entonces tiene que estar a precio de mercado también en cuanto a la operación y que sea algo reconocido, porque si no, la SAT puede recalificar estas operaciones. Y por último, ya para concluir y dejarle el espacio a ustedes para sus preguntas y posibles respuestas, pues estamos en el mes de la mujer, ¿verdad? Especial, aunque todos los meses son de la mujer, pero pensando en que el 8 de marzo pues, se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues para que ustedes vean que también hay una diferencia inclusive en los precios que pueden tener distintas servicios o mercancías cuando es para hombre o para mujer, y podemos ver de que esto fue un estudio realizado por Forbes en México y que resulta que los hombres somos más baratos, ¿no? ¿Por qué? Porque los artículos que nos venden resulta que, por ejemplo, un desodorante para una mujer cuesta 41 y para un hombre solo el 37.50. Las máquinas para afeitar, obviamente los dos usan máquinas para afeitar, pues una para afeitar Gillette Venus, porque Venus es para las damas, cuesta 91.50, y para nosotros una máquina para afeitar Gillette Presto Barba de 3 piezas nos cuesta 60. Para las mujeres solo tiene 2 piezas y cuesta 91.50, y en cambio para los hombres, pues para los caballeros nos cuesta 60. Un shampoo OGX dice de 385 ml cuesta 126. En cambio, un shampoo para los caballeros, el Ego de 500 miligramos, cuesta solo 71.50. El mousse de 200 ml cuesta 60. En cambio, para nosotros los caballeros, un Xiomara Cera dice cuesta 35.90. Y un tratamiento para el crecimiento del cabello para las damas cuesta 184 pesos. Esto es en México. En cambio, para los caballeros, un tratamiento para el crecimiento del cabello Polycure de 355 ml cuesta 50.5. Entonces también creo que la administración tributaria tiene que cuidar y ver la realidad económica, y creo que ustedes ahí tienen también una base también para saber a quién podemos venderle, incluso a qué precio, ¿verdad? Y por último, pues como parte de la presentación, pues felicitarlas nuevamente a todas las damas por ser el mes de las damas, por haber celebrado el 8 de marzo el International Women's Day. Nexia tenemos nuestra sede central en Londres, pero estamos en 122 países del mundo, y ahora ya en más de 122 países del mundo. Y pues una de las que más me gustó, pues el saludo de nuestros amigos y colegas de Italia. Y pues esta es nuestra presentación. Les agradecemos el haberme soportado durante estos minutos y quedo a su disponibilidad por cualquier pregunta que tengan al respecto de la conferencia del día de hoy. Agradeciendo su atención y los dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, don Marco, y muchas gracias a la licenciada Silvana, gracias, don Marco.
Muy amable, de verdad, muy interesante la exposición, cargada de muy buenas noticias, pero sobre todo de muy buena información, que estoy seguro que a nuestros amigos líderes que se conectaron el día de hoy les va a ser de grandísima utilidad. También algunos datos que me llamaron poderosamente la atención, que trajo usted para compartir el día de hoy, como parte de una cultura general que es importante que tengamos todos a la hora de cumplir con nuestras labores y responsabilidades tributarias en cada uno de nuestros países. Así que muchas gracias y muchas gracias a la licenciada Silvana, a la licenciada Olga, también muchísimas gracias por su exposición que han compartido el día de hoy con nosotros. Así que muy agradecidos, de verdad que sí, más aún por la hora. Sabemos que pues ya a estas horas deberíamos de compartir con nuestras familias, pero usted muy amablemente ha sacado un espacio de esa agenda y ha venido a compartir con nosotros esos grandes conocimientos que a lo largo de los años usted ha adquirido y que hoy sí pues sin interés alguno ha venido a compartir con todos sus amigos de Guatemala. Así que muy agradecido, muchísimas gracias y no sé si Eric tiene algunas palabras que quiera compartir con nosotros. No, primero que nada agradecerle a todo el público de Guatemala que estuvo presente en esta capacitación o esta actualización fiscal. Agradecerle al equipo de Nexia que siempre nos brinda la ayuda, siempre Silvana al pie del cañón, don Marco atento a mis consultas y nuestras inquietudes, a todo el trabajo que está haciendo Dina ya con los distribuidores, que ella siempre está anuente a ayudarles, a adecuarles cualquier inquietud que ellos tengan a nivel de comisiones, de problemas de efectivo y cosas así. Entonces, muy buen trabajo, estamos muy felices por todo lo que ustedes hacen allá y pues la idea de esta charla y esta actualización fiscal es para que ustedes estén tranquilos, sepan el apoyo de la compañía que tienen con ustedes, el compromiso es mutuo. Yo sé que la responsabilidad fiscal es de cada quien, pero sin embargo nosotros aquí nos ponemos la flor en el ojal y nos hacemos presentes para que ustedes no se sientan solos en esta materia que pues no nos gusta mucho, pero pues es una responsabilidad que tenemos que afrontar cada quien, ¿verdad? Entonces, esperamos tener estas charlas eventualmente para estas fechas todo el tiempo. Entonces, para que ustedes les comuniquen a sus equipos siempre que aprovechen estas reuniones. Igual, si ustedes se van con dudas ahorita y tal vez no hicieron una consulta o posteriormente les van a caer más dudas o algún distribuidor tenga alguna duda, siéntanse libres de escribirnos, ¿verdad? Ya sea Dina o mi persona, y nosotros con mucho gusto le vamos a estar evacuando las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, pues no, buenísimo que estén acá y muy buenas noches. Sí, es Eric, muchísimas gracias también por tu compañía y a alguien que se me olvidaba y no la he mencionado y quiero ofrecerle una disculpa pública delante de las personas que aún quedan conectadas, es a Dina. Dina, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Tu trabajo realmente es muy necesario y muy agradecido también desde acá, así que muchísimas gracias por todo ese empeño y por todo ese trabajo que ponen todos los días para solventar necesidades de cada uno de los líderes desde el punto de vista de consultas comisionables y todo lo que tenga que ver con las labores contables allá en Guatemala. Así que muchísimas gracias, Dina. Y a todos, por lo visto, don Marco, no tenemos consultas. Al parecer, pues la información que usted nos trajo junto con las licenciadas fue muy clara, muy concisa, muy al punto y eso pues ha generado que nuestros estimables líderes estén muy complacidos y muy tranquilos en cuanto a que el tema tocado el día de hoy ha sido completamente claro. Así que si esto es así, no nos queda más que agradecerles a todos y cada uno de los que se conectaron el día de hoy. Esta clase la vamos a subir también a nuestro canal de YouTube, en donde usted podrá revisarla y podrá compartirla con sus respectivos equipos para que puedan analizar las mejores labores antes de cumplir con las responsabilidades tributarias, como bien lo decía don Eric Quesada. Así que si no hay nada más, don Marco, unas últimas palabras que nos quiera compartir. Gracias a ustedes por la oportunidad, pues estamos aquí siempre a la orden para servirles y hay un gran abrazo y aplausos ahí para todos los seguidores de doTERRA, para ustedes, pero en este mes especialmente para
todas las damas, para todas las mujeres que hacen su trabajo cada día y que hacen que las economías pues, se desarrollen y que se desarrollen bien. Así que los agradecimos somos nosotros. Agradezco muy especialmente también a Silvana y a Olga por su participación, y como siempre un agradecimiento especial también para Dina, que todos los días nos da la oportunidad de poder servirles, y obviamente a don Eric, un gran abrazo ahí a la distancia, a don Jorge, ahí muy agradecidos por la oportunidad que nos dan de poder servirles y de servirles bien. Desde que iniciamos esta relación, sabíamos que iba a ser una relación duradera y de ganancia para todos. Así que muchas gracias. Gracias, don Marco. Un abrazo y muchísimas gracias por su tiempo y por venir a compartir con nosotros. De verdad que sí, se le agradece muchísimo. A todos amigos, buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición que va a ser mañana a las 3 de la tarde con lo del Reto Elite. Muy atentos para el día lunes, miércoles y jueves de la otra semana, que vamos a tener unos temas sensacionales. Así que les mando un abrazo a todos hasta allá, la linda Guatemala. Ojalá que esta información les sirva de mucho. Nos vemos. Hasta entonces. Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta luego, Eric. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.